Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta. Fue porque sabía que iba a ver esos mensajes. Esos que olvidé borrar. Intenté arrebatarle el móvil de las manos, pero él lo retiró con un gesto seco y siguió leyendo. Observé su rostro mientras cambiaba con cada línea, y sentí como mi vida se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, ahora iba a saber la verdad. Pero no toda. Sus dedos temblaban al deslizar la pantalla, y yo sabía que estaba a punto de llegar al mensaje que lo destruiría. El único que lo cambiaría todo. O quizá que lo confundiría aún más. El teléfono vibró de repente en sus manos, y apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro palidecía al leer el nombre del remitente. Se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeaba. Me mordí la cara interna de la mejilla, una vieja costumbre cuando estoy nerviosa. Los nervios se mezclaban con la certeza del desastre. Su respiración se volvió más rápida. La escuchaba incluso desde los 2 metros que nos separaban. Esto era exactamente lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error, ese error que lo cambió todo para siempre. Y ahora no sabía qué hacer. Pero permíteme contarte cómo sucedió todo realmente. Antes de compartir el secreto que intenté ocultar durante tanto tiempo, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Y dime, ¿alguna vez tuviste un secreto que intentaste esconder con todas tus fuerzas, pero al final no pudiste? Esa mañana todo parecía normal. Había preparado café como de costumbre en silencio, sin maquillaje, con la bata de siempre. Mi esposo se había ido temprano a la oficina, y yo me encontraba sentada frente a la ventana con la taza entre las manos. Afuera el cielo estaba gris, y la calle parecía una copia borrosa del día anterior. Todo era igual. Demasiado igual. Desde hace tiempo las horas en casa pasaban lentas, como si el reloj se moviera a través de una capa de neblina que lo ralentizaba todo. Nada dolía, pero nada se sentía tampoco. Habíamos estado casados por 7 años. Y aunque no había peleas ni discusiones, tampoco había miradas. Dormíamos en la misma cama, pero cada uno se giraba hacia su lado. A veces me preguntaba si todavía me encontraba atractiva, o si simplemente me había vuelto parte del mobiliario, como una lámpara de esquina, útil, constante pero invisible. Ese día, mientras recogía la mesa del desayuno, él me informó que su sobrino vendría a quedarse con nosotros por un tiempo. No pregunté mucho. Me dijo que era temporal, que había tenido problemas con su apartamento. Asentí y seguí limpiando. No recordaba bien cómo era, la última vez que lo vi, era solo un adolescente silencioso con auriculares siempre puestos. Llegó en la tarde. Cuando abrí la puerta por un segundo no lo reconocí. Ya no era un niño. Tenía porte, una forma de pararse con seguridad, como si el mundo ya no lo intimidara. Me saludó con un beso en la mejilla, y sus ojos se quedaron un segundo más de lo necesario en los míos. Sentí algo. Nada definido, solo un leve cosquilleo como una alerta sorda. Durante la cena habló poco. Mi esposo llevaba la conversación, preguntándole por su trabajo, por sus planes. Yo apenas escuchaba. Observaba sus manos, sus gestos. Algo en su voz había cambiado. Más grave. Más pausada. Más masculina. Me odié por notarlo. Esa noche cuando fui a bañarme abrí el cajón de la ropa interior y vi, al fondo, un conjunto de encaje beige que no usaba desde hacía años. Lo tomé, lo miré. Dudé. Finalmente lo dejé donde estaba y elegí el habitual algodón blanco. Cerré el cajón con fuerza, casi como si tratara de encerrar una parte de mí que empezaba a despertar. En los días siguientes traté de actuar con naturalidad. Él se mostraba correcto, educado, incluso distante. Pero había momentos. Pequeños momentos. Al cruzarnos en el pasillo y rozar los hombros. Al coincidir en la cocina, y sentir su mirada justo cuando creía que nadie me veía. No era descarado, pero tampoco inocente. Su forma de mirar no era la de un sobrino.
Era otra cosa. Algo que yo no quería definir. Una tarde mi esposo se quedó dormido en el sofá viendo televisión. Yo recogía los platos. Al girarme el sobrino, estaba de pie en la entrada del comedor. Me observaba. No dijo nada. Solo me miraba. Y en ese silencio sentí que el mundo se ralentizaba. No era miedo. Era vértigo. Como si estuviera al borde de un precipicio y supiera que un paso más lo cambiaría todo. Me fui a dormir esa noche con un nudo en el estómago. No podía ignorar lo que estaba ocurriendo, aunque no supiera aún qué nombre ponerle. Tampoco me atrevía a hablarlo ni siquiera conmigo misma. Pero lo sentía. Y lo más inquietante era que no quería que se detuviera. El fin de semana siguiente él ofreció ayudarme a podar las plantas del jardín. Estábamos los dos solos. La cercanía, los movimientos compartidos, los silencios entre frases, todo se cargaba de algo. No tangible. No físico. Pero ahí estaba. Y yo lo dejaba estar. Esa noche, frente al espejo, me miré como hacía años no lo hacía. Con detalle. Con intención. Me pregunté si todavía era deseable. Si alguien me miraba con deseo. No recordaba la última vez que mi esposo me había tocado sin rutina. Sentí una punzada en el pecho. No de tristeza. De ausencia. Cuando él pasó por el pasillo camino a su cuarto, me detuve en la puerta. No hablé. No lo saludé. Solo lo observé. Él también me miró. Sin palabras. Sin sonrisa. Como si supiera. Como si ambos supiéramos. Y en ese cruce de miradas silenciosas empezó todo. Aunque aún no hubiera ocurrido nada. Pero ya no había vuelta atrás. El día empezó como cualquier otro, pero la tensión en el ambiente era tan palpable que hasta los objetos parecían más pesados. Mi esposo ya se había marchado al trabajo, y yo estaba sola en la cocina preparando café. Sentía los latidos del corazón en la garganta, como si el simple acto de servir una taza pudiera delatarme. Sabía que estaba siendo observada, aunque no escuchara pasos. No era paranoia, era instinto. Él estaba cerca. Me dirigí al baño, dejando la puerta entreabierta, como lo hacía siempre. Había olvidado mi toalla en la habitación. Encendí la ducha, y el agua caliente comenzó a cubrir mi piel con una bruma que me nublaba tanto el cuerpo como la mente. Cerré los ojos por un instante, disfrutando esa sensación de aislamiento. Fue en ese momento que lo escuché. Un crujido leve en el piso, la puerta que se abrió sin fuerza, y su silueta parada en el umbral. Me giré instintivamente, cubriéndome como pude con los brazos. Él se quedó quieto. Nuestros ojos se cruzaron solo por un segundo. No dijo nada. Simplemente dio un paso atrás y cerró la puerta. No hubo palabras. Ninguna explicación. Ninguna disculpa. Solo el silencio. Pero ese silencio tenía peso, tenía forma. Me quedé unos minutos más bajo el agua intentando lavarme no solo el cuerpo, sino esa nueva sensación que me invadía, una mezcla de vergüenza, adrenalina, y algo que no quería admitir. Al salir del baño vestida con prisa y sin peinarme, él ya no estaba en el pasillo. Durante el desayuno, él permaneció en su cuarto. Mi esposo no volvió hasta la noche, ajeno a todo. Yo cociné sin sabor. Los utensilios chocaban con más fuerza de lo normal. Intenté actuar con naturalidad, pero sentía que cada movimiento era observado, cada gesto analizado desde una distancia invisible. No podía evitarlo, su mirada me seguía, incluso cuando no estaba en la habitación. En la tarde, mientras regaba las plantas, él salió al jardín. Caminó hasta el borde donde empezaban las piedras, y se quedó allí, de pie, sin mirarme directamente. Fingí que no lo notaba. Pero cada segundo de ese silencio compartido me quemaba por dentro. No había contacto físico ni palabras, pero algo vibraba entre nosotros, como una cuerda tensada al límite.
Por la noche, mientras mi esposo dormía profundamente en el sofá frente al televisor encendido, yo recogía los restos de la cena. El plato de mi sobrino estaba limpio, pero no lo vi comer. Caminé hacia la cocina con los platos apilados, y cuando me giré para volver, él estaba allí. Parado en la puerta sin decir nada. Lo miré. Él dio un paso, solo uno. Y yo no me moví. En ese instante, sin guión, sin permiso explícito, *** nos besamos, ***. No hubo palabras después. Solo la puerta que se cerró suavemente tras él mientras se iba. Yo me quedé en la cocina, respirando con dificultad. No sabía si era culpa, deseo, o puro desconcierto. Apagué las luces, subí las escaleras y me metí en la cama al lado de un hombre que no sospechaba nada. Me giré hacia la pared, cerré los ojos, y esperé que el sueño me salvara. Pero el sueño no vino. Solo pensamientos. Uno tras otro. Caían como gotas de agua en una habitación cerrada. Me preguntaba qué había hecho. ¿Qué significaba todo? ¿Fue un error? ¿Fue debilidad? ¿O simplemente una respuesta a años de vacío? No tenía respuestas. Solo la certeza de que ya no era la misma. Algo se había movido dentro de mí. Algo que no podía controlar. Pasé la noche entera escuchando los sonidos del silencio, el tic-tac del reloj, la respiración pausada de mi esposo, el crujido ocasional de la casa. En cada rincón se escondía una emoción distinta, miedo, excitación, duda, remordimiento. Pero ninguna era más fuerte que la sensación de haber despertado algo que llevaba años dormido. Al amanecer me levanté sin hacer ruido. Bajé a la cocina, preparé café, y lo esperé. Cuando él bajó, no nos dijimos nada. Ni siquiera nos miramos. Pero en el roce accidental de sus dedos al tomar la taza, todo volvió. Esa electricidad sutil. Ese temblor interno. No sé cuánto tiempo más podré vivir con esto. No sé si quiero detenerlo o si tengo miedo de que continúe. Pero hay una verdad que ya no puedo ignorar, cruzamos una línea. Y aunque nadie más lo sepa, yo lo siento en cada parte de mi cuerpo. Y eso lo cambia todo. El día siguiente fue una colección de rutinas repetidas que por primera vez me parecieron ajenas. Como si alguien más estuviera habitando mi cuerpo, repitiendo mis gestos, mis frases de siempre, pero sin el alma que las sostenía. Me levanté antes que mi esposo, preparé el desayuno en silencio y respondí con monosílabos sus preguntas matinales. Él no notó nada extraño. O tal vez sí, pero no lo suficiente como para preguntar. El sobrino apareció unos minutos después, vestido con ropa deportiva, el cabello húmedo, como si ya hubiese salido a correr. Su rostro era neutro contenido, pero yo reconocía ese nuevo brillo en sus ojos. El mismo que había visto anoche cuando me detuve ahí. No podía repetirlo ni siquiera pensarlo con palabras completas. Nos evitamos durante la mañana, como si cada uno estuviera interpretando un papel escrito por otros. Pero bastó un simple cruce de miradas en el pasillo para que todo lo que intentábamos controlar se volviera presente otra vez. Era como si el aire entre nosotros llevara electricidad estática, y cualquier roce, cualquier coincidencia, pudiera encenderlo todo. Al mediodía, mi esposo me dijo que saldría por unas horas. Una reunión con clientes, nada importante. Asentí sin preguntar. Lo vi salir desde la ventana de la cocina, caminando hacia su auto con esa seguridad que siempre lo había caracterizado. Por un momento sentí un nudo en el estómago. No de culpa. De miedo. El tipo de miedo que nace cuando sabes que podrías detener algo, pero no quieres. Poco después el sobrino bajó a la cocina. Se sirvió un vaso de agua, me dio los buenos días y se quedó de pie junto a la ventana. Yo estaba pelando zanahorias, intentando centrarme en algo físico concreto. Pero sentía su presencia, demasiado cerca, demasiado callada. Hubo un silencio largo, denso. Quise romperlo con una frase sin sentido, pero mi voz no salió. Fue él quien lo hizo. Me preguntó si necesitaba ayuda. Negué con la cabeza. Siguió de pie allí,
como si esperara algo más. Un gesto. Una señal. Entonces se acercó. No lo suficiente como para tocarme, pero sí para que el calor de su cuerpo llegara a mi espalda. Mi respiración se alteró. No podía moverme. No sabía si quería hacerlo. Después de unos segundos, se alejó sin decir nada y salió al jardín. Solo entonces solté el aire que estaba conteniendo. Pasé el resto de la tarde ocupándome de tareas domésticas con una concentración forzada. Limpié cajones que no necesitaban orden, lavé sábanas que no estaban sucias, repasé estantes ya limpios. Todo para evitar estar sola. Con él. Conmigo misma. Mi esposo regresó al anochecer. Me saludó con un beso en la frente y se sentó frente al televisor. Me preguntó si todo había estado bien. Dije que sí. Notó mi cansancio, pero lo atribuyó a la limpieza. Me agradeció con un tono casi automático. Esa noche cenamos los tres juntos. Las conversaciones fueron superficiales, noticias del día, algún comentario sobre el clima. Nadie mencionó nada personal. Nadie habló del silencio que crecía bajo la mesa, entre nuestras piernas, entre nuestras miradas. Cuando mi esposo se fue a dormir, él se quedó en el comedor. Yo recogía la mesa, tratando de fingir normalidad. Pero al pasar cerca de él, nuestras manos se rozaron por un instante. Ese solo contacto me heló la espalda. Él no se movió. Yo tampoco. Subí a mi habitación con el corazón acelerado. No podía entender qué me estaba pasando. No era amor. No era enamoramiento. Era algo más primitivo, más visceral. Una parte de mí que había estado dormida por años, que había aceptado el silencio, la rutina, la distancia. Me senté frente al espejo. Observé mis ojos, mis mejillas, las líneas que el tiempo había dejado. ¿Cuánto hacía que no me miraba así? No con juicio, sino con honestidad. Recordé una conversación con una amiga, años atrás, cuando me dijo que el peligro no era la infidelidad física, sino la emocional. Cuando dejas de ser tú, cuando empiezas a mentirte a ti misma, ahí es donde empieza todo, había dicho. No sabía en qué punto me encontraba. ¿Ya había cruzado la línea? ¿O estaba aún del otro lado, con un pie en cada orilla? Lo cierto era que no podía fingir que nada había pasado. Mi cuerpo lo recordaba. Mis sentidos también. Me acosté al lado de mi esposo, que dormía con la misma calma de siempre. Cerré los ojos y por un momento deseé no haber sentido nada. Desear no haber respondido. Desear no haberme dejado llevar. Pero era mentira. No me arrepentía. Me asustaba admitirlo, pero no me arrepentía. Y esa era la parte más difícil de aceptar. El día comenzó con un aire espeso, como si algo estuviera a punto de suceder, aunque no hubiera ningún indicio visible. Me desperté temprano, antes incluso de que sonara el despertador de mi esposo. Él dormía profundamente con el ceño relajado, ajeno al torbellino que giraba dentro de mí desde hacía días. Lo observé unos segundos, intentando recordar la última vez que había sentido deseo al mirarlo dormir. No lo recordaba. No por falta de amor, sino porque las emociones se habían vuelto tenues, como si hubieran sido arrastradas por la rutina durante años sin que nos diéramos cuenta. Esa mañana inventé una excusa para salir de casa. Le dije a mi esposo que tenía que ver a una amiga, que necesitaba un día para despejarme. Él no preguntó demasiado, como siempre. Asintió con la misma neutralidad con la que asentía cuando le hablaba del supermercado o del pago de la luz. Quizá no sospechaba nada, o tal vez sí, prefería no escarbar en lo que no podía controlar. Tomé el tren hacia la ciudad. Me senté junto a la ventana y dejé que el paisaje se desdibujara. Sentía el vaivén del vagón como si fuera un balanceo interno, uno que no sabía si me adormecía o me despertaba del todo. Revisé mi teléfono. Sin mensajes. Ni de mi esposo, ni de él. Y sin embargo su presencia me acompañaba, como un eco persistente en la piel. Pasé la mañana deambulando por calles conocidas. Entré a una librería,
hojeé libros que no pensaba comprar, pedí un café que no me terminé. Todo parecía superficial, como si el mundo se hubiera vuelto escenografía. En el fondo, lo que deseaba era volver a casa. No por nostalgia, sino por algo más primitivo, más inconfesable. A mediodía recibí un mensaje. Corto. Sin adornos. Solo 3 palabras, ¿estás bien? No tenía nombre, ni emoticonos, ni contexto. Pero supe que era él. Mi respiración se detuvo un segundo. Respondí con un sí tan frío que me odié al instante. Apagué la pantalla y volví a mirar el café. Ya estaba helado. Regresé antes de lo previsto. Mi esposo aún no había vuelto del trabajo. La casa estaba en silencio. Él estaba en el jardín, sentado bajo la sombra del limonero con los auriculares puestos. Me acerqué por la cocina, con paso contenido. Fingí buscar algo en el estante. No me vio. O quizás sí, pero no se giró. El resto de la tarde pasó en una calma artificial. Cociné sin hambre, puse música sin escucharla, doblé ropa que no necesitaba doblarse. Él subió a su habitación, yo a la mía. Nos evitamos. O tal vez nos protegimos de lo que podía suceder si coincidíamos sin barreras. Mi esposo llegó entrada la noche. Traía pan, como solía hacer los viernes. Hablamos lo justo. Me preguntó si había visto a mi amiga. Le dije que sí. Inventé una conversación, una risa, una historia. Él escuchó y comentó con cortesía, como si yo fuera una conocida y no su esposa. Al irse a dormir, él cerró la puerta de nuestra habitación con suavidad. Me quedé unos minutos sentada en el sofá, con la televisión encendida sin volumen. La luz azulada de la pantalla iluminaba la sala como una pecera. Me sentía dentro de algo transparente, contenido, donde cada movimiento era visible, pero nadie podía tocarme. Él bajó. No hizo ruido. Apareció en la entrada del salón. Me observó sin moverse y yo tampoco dije nada. Nos miramos largo rato. No había tensión, ni urgencia. Solo ese silencio que ya nos era familiar. Un silencio que decía demasiado. Me levanté, tomé mi taza vacía y pasé junto al camino a la cocina. No hubo roce. Pero la cercanía fue suficiente para dejarme sin aliento. Mientras lavaba la taza, noté que seguía allí, de pie. No se iba. Pero tampoco se acercaba. Y en esa quietud compartida, sentí que ya no éramos los mismos. Subí a dormir tarde. Mi esposo ya estaba acostado. Respiraba con calma, ajeno a todo. Me metí en la cama sin hacer ruido. Cerré los ojos. Intenté pensar en otra cosa. En lo que haríamos el domingo, en las compras de la semana, en cualquier cosa banal. Pero todo me llevaba al mismo punto, a esa sensación de vacío que ahora no era vacío, sino deseo. No entendía cómo había llegado hasta aquí. No buscaba esto. No lo planeé. Solo ocurrió. Como si algo dormido dentro de mí se hubiera despertado sin permiso, reclamando espacio, voz, cuerpo. Me giré hacia la ventana. El cielo estaba despejado. Conté estrellas como lo hacía de niña. Pero no encontré consuelo. No esa noche. Porque sabía que aunque aún no hubiéramos cruzado otra línea, estábamos cerca. Muy cerca. Y que una vez que se cruzara, nada volvería a ser igual. El fin de semana comenzó con una propuesta inesperada. Mi esposo, con su tono habitual y sin levantar la vista del periódico, mencionó que podríamos ir al campo, a la vieja casa de sus padres que llevábamos años sin visitar. Dijo que necesitábamos aire fresco, desconectar, cambiar de escenario. Asentí automáticamente, aunque por dentro una punzada de incomodidad me atravesó. No por el viaje en sí, sino por lo que implicaba, alejarnos de casa, de él, del sobrino. Pasé la mañana empacando con movimientos mecánicos. Ropa cómoda, cosas básicas, nada especial. Mi esposo estaba de buen humor. Silbaba mientras revisaba el coche,
como si esa escapada fuera su forma de restaurar algo que sentía desalineado, pero que aún no sabía cómo nombrar. Yo lo observaba desde la ventana, intentando interpretar su actitud. ¿Era solo una necesidad de cambio? ¿O intuía, de forma vaga, que algo en mí se había desplazado? El sobrino estaba en su habitación. No bajó a desayunar. No preguntó a dónde íbamos. Tampoco se despidió. Yo pasé frente a su puerta, deseando que se abriera, que dijera algo, lo que fuera. Pero no hubo palabras. Solo el silencio familiar que ya comenzaba a dolerme más que cualquier confrontación. Antes de salir, fui a la cocina a buscar una botella de agua. Él estaba allí, de pie, junto a la cafetera. Su presencia me tomó por sorpresa. Nos miramos. Yo tenía las llaves en la mano, la bolsa colgada del hombro. El motor del coche ya estaba en marcha afuera. El tiempo parecía haberse congelado. Él dio un paso hacia mí. Yo no retrocedí. El eco de la cafetera era lo único que se escuchaba en la cocina. Sentía el calor de su cuerpo a centímetros del mío. Mi respiración se hizo más lenta. En ese instante, sin aviso, ***, nos besamos, ***. No fue largo. No fue dulce. Fue contenido, rápido, como una explosión que apenas encontró espacio para manifestarse antes de que yo retrocediera un paso con la voz temblorosa: «No podemos». Él no dijo nada. Solo bajó la mirada, como si aceptara algo que ya sabía. Salí al coche sin mirar atrás. El camino hacia el campo fue silencioso. Mi esposo intentó iniciar algunas conversaciones, pero mis respuestas eran tan planas que terminó rindiéndose. Yo observaba el paisaje cambiar, los árboles crecer en altura, las casas desaparecer, mientras sentía un torbellino agitado dentro del pecho. Mi mente repasaba una y otra vez lo que acababa de pasar. El beso. Mis palabras. Su silencio. La casa de campo estaba casi igual a como la recordaba: techos bajos, madera vieja, olor a humedad y recuerdos. Mi esposo se mostró nostálgico, caminando por cada rincón como si reviviera algo que yo no podía compartir. Yo fingí interés, asentí en los momentos correctos, sonreí cuando tocaba. Pero por dentro no estaba allí. Esa noche, después de cenar, salimos al porche a tomar té caliente. Él me habló de su infancia, de los veranos en ese lugar, de su padre pescando en el río. Yo lo escuchaba con una mitad de mi atención, mientras la otra mitad repasaba cada detalle del rostro que había dejado atrás. El sobrino. Su gesto cuando bajó la mirada. Su presencia muda. Su calor. Dormimos en habitaciones separadas. Siempre había sido así cuando veníamos a esa casa, por la disposición de los cuartos. Agradecí esa distancia. No por odio ni rencor, sino porque necesitaba pensar sin que su respiración me perturbara. Me acosté en la cama de sábanas ásperas mirando el techo. Escuchaba los grillos afuera, el crujido de la madera bajo el viento, y en mi mente el silencio de la cocina volvía a repetirse una y otra vez. No sabía cómo llamarlo. Deseo. Vacío. ¿Una búsqueda desesperada de sentirme viva? No tenía respuestas. Solo preguntas cada vez más densas. Al día siguiente caminamos por el bosque cercano. Tomados de la mano como lo hacíamos años atrás. Mi esposo parecía relajado, hasta feliz. Yo lo observaba de reojo, notando los pequeños gestos que solía pasar por alto, cómo apretaba los labios al concentrarse, cómo sus ojos se achinaban al sonreír. Sentí ternura. Pero no amor. Al menos no ese tipo de amor que te arrastra, que te consume, que te hace temblar. Volvimos al anochecer. El viaje de regreso fue más silencioso aún. Yo pensaba en cómo enfrentarme a la rutina otra vez. No quería huir, pero tampoco sabía si tenía fuerzas para resistirme. Cuando llegamos a casa, él subió primero con las maletas. Yo me quedé unos segundos en la entrada, buscando algo con la mirada. Él no estaba. O no quería aparecer. Me dolió más de lo que imaginaba.
Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, pensé en la línea que habíamos cruzado. O que estaba a punto de romperse del todo. Sentí miedo, pero también un tipo extraño de liberación. Como si por primera vez en mucho tiempo estuviera dejando de fingir. Al menos conmigo misma. Y supe que ya no se trataba solo de él. Se trataba de mí. De lo que me estaba convirtiendo. De lo que ya no podía ignorar. La vuelta a casa fue más difícil de lo que había anticipado. El silencio durante el trayecto parecía más espeso que nunca. Mi esposo manejaba concentrado en la carretera, con los ojos fijos y las manos firmes en el volante. Yo a su lado miraba por la ventana, pero no veía nada. Solo sentía el peso de los pensamientos que se agolpaban sin orden, sin permiso. Al llegar, la casa nos recibió con su habitual quietud. Las luces apagadas, el aire tibio, ese olor familiar a madera y café viejo. El sobrino no estaba en la sala ni en la cocina. Supuse que estaría en su habitación. Me invadió un sentimiento difícil de definir, algo entre decepción y alivio. Subí a nuestra habitación sin hablar. Mi esposo fue directo al baño. Yo me quedé de pie frente al armario, sin saber qué hacer con mi cuerpo. Escuchaba el agua correr, el sonido amortiguado de su rutina, y me sentía como una intrusa en mi propia vida. Me cambié de ropa lentamente con gestos calculados, casi ceremoniales. Cada movimiento era una forma de evitar pensar. De evitar sentir. Esa noche dormimos juntos, pero separados. Compartimos el mismo colchón, pero no la misma noche. Él roncaba con suavidad, como de costumbre. Yo, en cambio, permanecí con los ojos abiertos durante horas. Pensaba en lo que había ocurrido en la cocina, en la mirada del sobrino cuando lo rechacé, en mi propia reacción, en la rabia que sentí por desear no haberlo hecho. Me di cuenta de que el verdadero conflicto no era con él ni con mi esposo. Era conmigo. Con la parte de mí que llevaba años dormida y que ahora exigía espacio, aire, existencia. Al día siguiente nos levantamos temprano. Mi esposo se fue al trabajo después de un desayuno rápido y sin palabras. Yo fingí tener tareas pendientes, pero en realidad no podía hacer nada. Caminé por la casa, recogí cosas sin importancia, revisé correos electrónicos vacíos. Solo esperaba verlo. Necesitaba ver si él me evitaba, si se comportaba distinto, si todo seguía igual. Él bajó después del mediodía. Vestido con ropa deportiva, como si no hubiese pasado nada. Me saludó con un gesto y fue directo al patio trasero. Lo seguí con la mirada desde la ventana. Se sentó en una de las sillas del porche, auriculares puestos, la mirada perdida. No sabía si acercarme o dejarlo estar. Finalmente preparé 2 vasos de limonada y salí con el corazón latiendo demasiado fuerte para un simple paseo. Le extendí el vaso. Lo tomó sin mirarme. Nos quedamos allí, sentados en silencio. El sonido de los pájaros y el viento entre los árboles era lo único que llenaba el espacio. No hablábamos, pero el silencio ya no era el mismo. Era incómodo, cargado, espeso. Después de unos minutos, se quitó los auriculares y me miró. Fue una mirada larga, sin agresividad, pero con algo distinto. Como si quisiera preguntar algo que no se atrevía a formular. Me sostuvo la mirada y luego volvió a bajar los ojos. Ese gesto tan simple me hizo tragar saliva. Sentí una punzada en el pecho. Quise decir algo, pero no encontré las palabras adecuadas. Volví a entrar a la casa con la excusa de preparar la comida. Mientras cortaba verduras, mis manos temblaban. Me odié por esa debilidad. No por lo que había pasado entre nosotros, sino por no poder controlar lo que seguía sintiendo. Durante la cena, él no bajó. Mi esposo preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que seguramente había comido antes. Mentí con facilidad, lo que me asustó más que cualquier otra cosa. Esa naturalidad en el engaño era nueva en mí. Era una versión de mí que no reconocía, pero que crecía con fuerza. Esa noche, después de que mi esposo se durmiera, salí al pasillo. La casa estaba en penumbra.
Me quedé frente a la puerta de su habitación. No la toqué. No dije nada. Solo permanecí allí unos segundos, como si pudiera enviarle un mensaje con la sola presencia. Luego volví a mi cuarto con una mezcla de decepción y vergüenza. Me acosté, cerré los ojos, pero no pude dormir. Mi mente repasaba cada instante de los últimos días. Me preguntaba si todo esto era un grito por atención, una rebelión tardía, o una necesidad legítima de reencontrarme conmigo misma. La respuesta seguía sin estar clara, pero la urgencia sí lo estaba. Al amanecer tomé una decisión que no verbalicé, pero que sentí con claridad: no iba a seguir negándome lo que sentía. No significaba actuar impulsivamente, pero sí dejar de fingir que todo estaba bien. Necesitaba entender qué estaba buscando, qué estaba perdiendo, y si todavía había algo que pudiera salvarse. Y sobre todo, necesitaba saber quién era yo más allá de ser esposa, anfitriona, figura correcta. Porque algo en mí se estaba quebrando. O quizás por primera vez comenzaba a romper el molde que yo misma me había impuesto. La lluvia comenzó poco después del mediodía. No era una tormenta fuerte, sino una llovizna constante, melancólica, como si el cielo también necesitara vaciarse de algo que llevaba guardado demasiado tiempo. Yo estaba en la sala, mirando por la ventana con una taza de té en las manos ya frías. Mi esposo había salido a una reunión que, según él, se extendería hasta la noche. Lo había dicho sin mayor explicación, como quien avisa que pasará por el banco o la farmacia. Asentí con indiferencia, agradeciendo en silencio la oportunidad de estar sola. Él estaba en casa. Lo había escuchado moverse por la planta de arriba, su música en bajo volumen, los pasos que a veces recorrían el pasillo. No habíamos cruzado palabra desde el día en que lo rechacé. Ni un gesto, ni una mirada directa. Era como si estuviéramos suspendidos en un punto muerto, en el que el deseo y la culpa se rozaban sin tocarse del todo. La tarde avanzó con lentitud. La lluvia continuaba cayendo, suave e hipnótica. Me levanté, puse música instrumental en un volumen apenas audible y empecé a ordenar la cocina sin necesidad real. Solo buscaba ocupar mis manos, alejarme de mí misma. Limpié el mesón, enjuagué vasos que ya estaban limpios, doblé servilletas por puro automatismo. Fue entonces cuando lo vi pasar por el pasillo. Iba descalzo con una camiseta gris y el cabello algo húmedo. No dijo nada. Yo tampoco. Pero sentí un nudo en el estómago, ese tipo de tensión que solo aparece cuando ya no se puede fingir que nada pasa. Unos minutos después, escuché cómo bajaban las escaleras. No giré la cabeza. Me quedé de espaldas, moviendo con lentitud una cuchara sobre la encimera como si fuese lo único que merecía mi atención. Sentí su presencia antes de verlo. Estaba detrás de mí. Lo supe por el cambio en el aire, por el modo en que el silencio se volvió más denso. Me giré lentamente con la taza aún en la mano. Él no hablaba. Solo me miraba. No había enojo, ni exigencia, ni ansiedad. Solo una mirada larga, contenida, llena de lo que no nos habíamos dicho. Mi pulso se aceleró. Quise decir algo, cualquier cosa, pero mi lengua se pegó al paladar. Y entonces, sin palabras, sin preparación, sin excusas. Asterisco, asterisco, pasamos la noche juntos, asterisco, asterisco. No puedo describir esa noche en detalles, ni quiero. No porque me avergüence, sino porque hay cosas que, incluso en la sinceridad más cruda, pertenecen a un espacio íntimo donde el lenguaje no llega. Fue silenciosa, intensa, inevitable. Como si cada gesto, cada mirada acumulada durante semanas, hubiese encontrado finalmente su cauce. No hubo declaraciones. No hubo promesas. Solo el cuerpo hablando por todo lo que había sido negado. Cuando desperté, ya era de madrugada. La lluvia seguía cayendo como si el mundo no se hubiera movido mientras todo en mí había cambiado. Él dormía a mi lado, respirando con la tranquilidad de quien no carga con el peso del juicio ajeno. Yo, en cambio, no podía cerrar los ojos. Me senté al borde de la cama, cubriéndome con la sábana, y observé la habitación en penumbra. En mi pecho convivían dos sentimientos opuestos, una calma extraña, casi dulzona,
y una punzada aguda de anticipación. Sabía que lo que había ocurrido no iba a quedarse ahí. No en mí. No en nosotros. No en esta casa. Me vestí despacio intentando no hacer ruido, y bajé a la cocina. Me preparé un té el segundo de ese día. Me senté en la mesa, mirando hacia la ventana donde el reflejo de mi rostro me parecía de alguien más. Pasaron los minutos, quizá horas. No sabría decirlo. Solo recuerdo el sonido constante del reloj de pared, marcando los segundos como si fueran una cuenta regresiva. Finalmente lo escuché bajar. No nos dijimos nada. Él se sirvió un vaso de agua y se apoyó contra la encimera. Yo no levanté la vista. No porque no quisiera verlo, sino porque sabía que si lo hacía, no habría marcha atrás emocionalmente. Después de unos minutos, subió otra vez. No supe si regresó a su habitación o simplemente se encerró en la suya para evitar cualquier confrontación con lo que habíamos hecho. Me quedé en la cocina hasta que la luz del día empezó a aparecer lentamente entre las nubes. Entonces subí a mi habitación, me acosté junto a mi esposo que aún no había regresado, y cerré los ojos fingiendo dormir. Esa mañana me moví como un espectro. Preparé el desayuno, respondí preguntas simples, contesté llamadas del trabajo sin escuchar del todo. Él tampoco parecía diferente. Bajó con calma, se preparó café, revisó su teléfono. Nos cruzamos en el pasillo una vez. Nuestros brazos casi se rozaron. No nos dijimos nada. Pero dentro de mí, algo era distinto. Porque ahora sabía que ya no había vuelta atrás. Que el deseo, la culpa, el vacío y la intensidad ya no podían encerrarse en un cajón. La línea estaba cruzada. Y todo, a partir de ahora, iba a cambiar. Mi esposo regresó a casa al final de la tarde. Escuché la puerta principal abrirse con su sonido habitual, las llaves sobre la mesa, el maletín apoyado en el suelo. Su rutina era predecible, casi ceremonial. Durante años esa previsibilidad me dio tranquilidad. Ahora, me generaba ansiedad. Porque por primera vez tenía miedo de lo que pudiera romperse si el orden se alteraba. Yo estaba en la cocina, fingiendo revisar correos en la tablet, aunque la pantalla estaba apagada. Cuando él entró me saludó con un beso en la mejilla, como siempre. No notó nada en mi rostro, o al menos no lo demostró. Me preguntó si había ido al mercado, mencionó algo sobre un informe del trabajo. Yo respondí con monosílabos. Todo parecía estar bien en la superficie, pero algo en el ambiente era distinto. Noté que sus movimientos eran más pausados de lo habitual. No torpes, pero sí deliberados. Como si estuviera conteniendo algo. Me miraba, sí, pero con otra intención. Más directa. No con cariño, ni con sospecha abierta. Era una mirada neutra que ocultaba algo detrás. Después de la cena, una comida silenciosa, tensa, sin que él probara bocado más allá de lo necesario, me pidió que me sentara en la sala. No alzó la voz. No hubo dramatismo. Solo una frase sencilla: ¿podemos hablar un momento, por favor? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Dejé el plato en el fregadero, me sequé las manos y me senté frente a él. No me miró directamente al principio. Sacó su teléfono del bolsillo, lo desbloqueó y me lo mostró. La pantalla iluminó su rostro. Un hilo de luz temblorosa marcaba el inicio de lo que ya no podía evitar. Vi las notificaciones, los mensajes abiertos, las palabras que no recordaba haber escrito. Algunas sí. Otras eran respuestas suyas. Las fechas. Los tiempos. Todo estaba allí. No voy a hacer un escándalo, dijo con voz baja. No quiero gritos ni acusaciones. Solo necesitaba confirmar lo que ya sospechaba. Yo no dije nada. Mi garganta estaba seca, las palabras atrapadas detrás de una niebla espesa. No tenía defensa posible. Él me había visto. No todo. Pero lo suficiente. Lo justo para saber. Continuó hablando despacio como si estuviera más cansado que dolido.
No me sorprende, ¿sabes? Hace tiempo que dejamos de mirarnos. Pensé que era parte de la rutina. Que el cariño era suficiente. Pero evidentemente tú necesitabas algo más. Y no estoy aquí para reprochártelo. Solo, no quiero seguir fingiendo. Me sentí al borde de algo. No era una caída, era un desprendimiento interno. Como si partes de mí comenzaran a separarse unas de otras sin que pudiera detenerlo. Mis labios se movieron, pero no logré articular una frase coherente. Él no esperó explicación. No la pidió. Se levantó, fue hasta la estantería, sacó un sobre y lo dejó sobre la mesa. Ya está firmado. No quiero arrastrar esto. No es rabia. Es claridad. Yo no puedo seguir viviendo con alguien que ya no está aquí. Y se fue al dormitorio. Sin portazos. Sin lágrimas. Solo con el sonido hueco de sus pasos subiendo la escalera. Yo me quedé en la sala, mirando el sobre. No lo toqué. Me limité a observarlo como si fuera un objeto extraño, ajeno a mi vida, aunque era el reflejo más directo de lo que yo había construido y destruido. Pasé la noche en el sofá. No dormí. Tampoco lloré. No por falta de dolor, sino porque el impacto había sido tan limpio, tan sin adornos, que no dejaba espacio para el desborde. Era como si el silencio lo envolviera todo, protegiéndome y castigándome a la vez. A la mañana siguiente la casa era un espacio neutral. Él bajó vestido con pulcritud, como si fuera cualquier otro día. Tomó un café, revisó su agenda, me saludó con un gesto. Me dijo que se iría unos días, que necesitaba tiempo para organizar sus cosas, pensar. Lo dijo sin rencor, sin teatralidad. Y yo asentí, aún muda, aún entumecida por dentro. Cuando se fue no hubo abrazo. Ni siquiera una última mirada. Solo el sonido de la puerta cerrándose. Me quedé de pie en medio de la cocina, sintiendo como el eco de sus pasos desaparecía del todo. No subí a la habitación. No fui al baño. Me senté en la misma silla donde me había mostrado el teléfono. Allí, en esa posición inmóvil, comencé a entender que lo que había perdido no era solo un matrimonio. Era una parte de mí que nunca recuperaría. La parte que había creído en la estabilidad, en el amor maduro, en el tiempo como remedio para todo. Ahora quedaba solo la realidad. Y mi reflejo en la ventana, más nítido que nunca. Una mujer que había cruzado un límite. Que había sentido algo más allá del deseo. Y que ahora debía vivir con todo lo que ese algo había traído consigo. El día siguiente amaneció más claro de lo que esperaba. El cielo sin nubes, el aire suave entrando por las ventanas entreabiertas. Todo parecía calmo, casi sereno. Pero dentro de mí la sensación era otra, una mezcla de vacío y vértigo, como si algo hubiera sido arrancado y en su lugar solo quedara espacio sin forma. Caminé por la casa en silencio como si buscara pruebas de que lo que había pasado la noche anterior no había sido real. Pero no quedaban dudas. El sobre seguía en la mesa. Sus cosas en el armario, en su mayoría, ya no estaban. El sobrino no estaba. No en la cocina. No en la sala. No en el jardín. Supuse que aún dormía, o tal vez había salido temprano. No sabía qué esperaba de él en ese momento. Un consuelo. Una explicación. ¿Una despedida? Lo cierto es que en ese instante me sentí completamente sola. Pasaron las horas, largas y pesadas. Lavé los platos, limpié el refrigerador, doblé ropa que no era mía. Movimientos mecánicos sin propósito. Al mediodía subí a su habitación. La puerta estaba entreabierta. Me asomé. No había nadie. La cama hecha. El armario vacío. El pequeño maletín negro que siempre dejaba en la esquina del escritorio ya no estaba. Bajé lentamente. Cada escalón me pesaba como si llevara piedras atadas a los tobillos. En la cocina, sobre la mesa, encontré una nota. Un papel doblado en dos, sin sobre.
La caligrafía era suya. 3 líneas escritas con cuidado. Gracias por todo. No me preguntes por qué me voy. Solo necesito desaparecer un tiempo. Cuídate. Nada más. Ni una firma. Ni una fecha. Ni una dirección. La releí varias veces, como si eso pudiera devolverle algo de sentido a su ausencia. Pero no había nada que entender. Se había ido. Sin escenas. Sin reclamos. Solo silencio. Me senté con la nota en las manos, mirando el espacio que ocupaba en la mesa como si ese cuadrado de papel pudiera llenar el hueco que dejaba. Pero no. No lo hacía. La casa ahora sí parecía vacía por completo. Esa tarde me forcé a salir. Caminé hasta la tienda más cercana. Compré pan, fruta, una botella de agua. Cosas que no necesitaba realmente. Solo buscaba no estar entre las mismas paredes, no respirar el mismo aire denso que quedaba entre las habitaciones. En la calle nadie me miraba diferente. Nadie sabía lo que había pasado dentro de esa casa. Nadie notaba el temblor en mis dedos, la rigidez en mi espalda, el peso en mis hombros. Volví cuando el sol ya caía. La casa estaba igual. Callada. Como si me esperara para enfrentarla. Guardé las compras, prendí una lámpara en la sala y me senté en el sofá sin saber cuánto tiempo pasaría allí. El teléfono vibró una sola vez. Era un mensaje de mi esposo. Espero que ahora puedas vivir en paz contigo misma. No tengo rencor. Solo deseo que encuentres lo que estabas buscando. No contesté. No porque no tuviera palabras, sino porque ninguna me parecía suficiente. Apagué el teléfono. Me levanté. Caminé por la casa. Toqué con los dedos los marcos de las fotos, las esquinas de los muebles, las cortinas cerradas. Todo estaba en su lugar, pero nada pertenecía ya a una historia completa. Subí las escaleras con lentitud. Entré a nuestra habitación. El lado de la cama donde él dormía estaba intacto. Me acosté del otro lado, pero no pude quedarme ahí. Me levanté, fui a su escritorio. Abrí el primer cajón. Dentro encontré una carta vieja, escrita hacía años. La había guardado después de un aniversario. En ella, él me decía que me amaba por mi calma, por mi forma de mirar el mundo, por no rendirme fácilmente. Leía esas líneas como si las escribieran a otra mujer. A alguien que ya no existía. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared, la carta en una mano y la nota del sobrino en la otra. Pensé en los caminos que tomé, en las decisiones que no detuve, en las señales que ignoré. No me victimizaba. No me justificaba. Solo intentaba entender cómo llegué hasta allí. Cuando amaneció, bajé al jardín. El aire fresco me golpeó el rostro. Me senté en el banco de piedra donde solíamos tomar café los domingos. Cerré los ojos. Escuché los pájaros, el leve zumbido de los insectos, el sonido lejano de un auto pasando. Y por primera vez en semanas, respiré hondo. No sabía qué iba a pasar después. No tenía un plan. Pero sí tenía claro algo, lo que ocurrió no podía deshacerse. Tampoco podía negarse. Era parte de mí. De lo que fui. De lo que dejé ser. Volví a entrar en casa. Me hice un café. Me senté en la mesa. No lloré. No temblé. Solo me permití estar. Y por un instante eso fue suficiente.